una fuerte devaluación sin liberalización y unificación simultánea del mercado cambiario podría provocar una crisis de gobierno. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. El cepo financiero y cambiario facilita la refinanciación de la deuda en pesos, pero dificulta la refinanciación de la deuda en dólares. Eh, Esto es muy interesante lo que dice, y vos, Martín, ahí me parece la tenés clara. Lo que dice, ahora van a ver, muestra los vencimientos de deuda en pesos y deuda en dólares que hay el año que viene, y la deuda en pesos valuada en dólares es mucho más grande que la deuda, que los vencimientos de deuda en dólares que tenés el año que viene. Y dice, bueno, que para el gobierno, si vos tenés cepo, y bueno, esos pesos no tienen a dónde irse, entonces, bueno, te están refinanciando todo el tiempo empresas, bancos, particulares, la deuda en pesos, porque no tienen muchas alternativas de inversión. Eh, el problema es la deuda en dólares, porque el cepo no te permite acumular dólares en las reservas, y entonces el acreedor en dólares dice, bueno, genial, muy bien el superávit fiscal en pesos, pero ¿dónde van a sacar los dólares? ¿O dónde va a comprar el tesoro los dólares para pagar los vencimientos de la deuda? Que hay que pagarlo en dólares, en moneda dura. ¿Se entiende? Me parece que es interesante el punto, ese es el título, pero bueno, a ver, leo un poquito y lo abrimos un poquito al debate. La tasa de inflación, dice, está estabilizada entre 3 y 4%, y el gobierno espera que siga disminuyendo a niveles inferiores del 1% mensual a mediados de 2025. La actividad económica muestra signos de recuperación, lenta pero alentadora, pero también se recuperan los ingresos reales de los trabajadores y jubilados y comienza a aparecer el crédito al consumo. Además, el gobierno ha comenzado a avanzar hacia la apertura de la economía, eliminando impuestos extorsivos y restricciones de importaciones. Sin embargo, tanto entre quienes deciden inversiones financieras dentro del país como los tenedores de deuda argentina en el exterior, en dólares, muestran preocupación por no saber cuál es el destino del cepo y cómo será el futuro sistema cambiario y financiero cuando éste se elimine. Dice, esta inquietud está justificada a poco de que se analice la magnitud y las características de las obligaciones del Tesoro sobre las que se deben pagar o refinanciar a lo largo de 2025. El gobierno parece sugerir que el cepo no se levantará durante 2025 e incluso que puede seguir en 2026, pero en mi opinión no hay que descartar que el gobierno se convenza más pronto que tarde que le conviene adelantar la liberalización del cepo y reunificación del mercado cambiario, aún arriesgando un salto devaluatorio. Esto ocurriría si retoma la idea original de poner en marcha un plan de estabilización definitivo capaz de institucionalizar de manera creíble un sistema de competencia de monedas que marque el fenomenal equilibrio fiscal y monetario que ya ha conseguido. Eh, bueno, primera parte, ¿qué te parece, Martín, ahí lo que está planteando? Bueno, es algo que mucho hemos dicho acá, ¿no? Que nos llamaba la atención un poco digamos, lo que había dicho Arriazu de la salida del cepo tan trágica, así que se acababa el gobierno si salían del cepo y había Sí. un salto. Digamos, me parece que no necesariamente tendría que ser así. Me parece que esta visión creo que es la que tiene la mayoría de los economistas, ¿no? Bueno, es interesante lo que vos planteás, porque me lo dejás picando, porque habla también Cavallo de Arriazu. Ah, directamente lo Entonces, menciona. claro, exactamente. A ver, sigamos. Respecto a la tasa de inflación, que este es el tema, Cavallo no cree que la tasa de inflación vaya a converger al 1% como necesita el gobierno para sostener este esquema cambiario. Y en ese momento pensar en levantar el cepo. La tasa de inflación de los precios online que mide Price Stats, que es la consultora de Alberto Cavallo, el hijo de Domingo Cavallo, hace 3 meses que se mueve levemente por arriba del 3%. Es decir, está estabilizada, está estancada la tasa de inflación. Nosotros podemos verlo también en la inflación, ¿se acuerdan? La inflación núcleo del INDEC, hace 3 meses, mayo dio 3,7,
junio dio 3,7, julio dio 3,8. Ahora hay que ver cuánto da. Pero aunque diera 3,5, estamos hablando de que sigue ahí estancada. Paralelamente, la tasa de inflación medida por INDEC se ubicó alrededor de 4% hasta el mes de julio. Es muy probable que haya sido también del orden del 4% en el mes de agosto, dice, ¿no? La idea que venimos, sería el cuarto mes de la inflación ahí promedio en el 4%. Es interesante observar que hasta julio la dispersión de distintos componentes del IPC disminuyó con respecto a los primeros meses de 2024. Dice, bueno, que está más alineado todo, ¿no? Que la inflación núcleo en julio fue 3,8%, la de bienes estacionales del 5,1% y la de precios regulados 4,3%. Yo creo que ahí lo que está sucediendo es que el gobierno está alineando los precios regulados, tarifas de servicios públicos y servicios privados, está muñequeándola para que esté más o menos alineado con lo que está viendo en la inflación núcleo y que no haya aumentos mucho mayores. Porque nosotros mostramos el otro día, si uno quisiera acelerar la quita de subsidios para que haya más cobertura de los costos de producción de luz, de gas, de transporte, alineado solo con tarifa y no con subsidios, bueno, los aumentos tendrían que ser mucho mayores, lo que se están dando de entre el 4 y 5% ahora, ¿no? Salvo en agua, donde prácticamente estás ya en el 100% de cobertura de costos, en el AMBA, en los otros estás cubriendo alrededor del 40% de los costos promedio del resto de los servicios públicos, el resto lo cubre el Estado con subsidios. A ver, quiero seguir. El equipo económico espera que la tasa mensual de inflación siga bajando hasta converger al 2% mensual y a partir de entonces a una tasa mensual incluso menor porque se ajustaría hacia abajo la tasa de Kroll-Impec, ¿no? Bueno, esto es lo que cuestiona Cavallo. Ahora lo van a ver. Bueno, después habla un poco del nivel de actividad, que cree que encontró un piso en el segundo trimestre. Dice que la caída fue con esta recesión similar a la que se experimentó en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Dice que en este caso fue más heterogénea porque hubo sectores que crecieron, como minería, como el campo, y otros que cayeron más. Es decir, que la caída es similar a la que tuvo Macri, pero en realidad, si vos le sacás el efecto, no sé, campo, minería, petróleo y gas, que fueron sectores que estuvieron creciendo, la caída en algunos sectores, como la construcción o sectores volcados al consumo interno, fue mayor que la caída de Mauricio Macri, es decir, una recesión más profunda. Pero bueno, voy al punto principal, que es un poco lo que plantea Martín, el tipo de cambio y la restricción al movimiento de capital, ¿no? Nadie duda de que se ha producido una fuerte apreciación del peso en el mercado oficial de cambios, eufemísticamente llamado MULC, Mercado Único y Libre de Cambios, que no es libre ni único, ¿no? El tipo de cambio real calculado para la cotización en el mercado oficial se ubica durante el mes de julio de 2024 por debajo del nivel que alcanzó inmediatamente luego de la unificación y liberalización por el gobierno de Macri en diciembre de 2015 y del que recuperó cuando comenzaron las devaluaciones de principio de 2018. Bueno, dice que hay un tipo de cambio que ha quedado apreciado, que ha quedado más bajo que en otros niveles, en otros momentos donde vos quisiste hacer una estabilización. La apreciación del tipo de cambio, perdón, la apreciación del peso, o lo mismo, es consecuencia de que el tipo de cambio oficial es una variable clave de la estrategia de desinflación, acompañando el sendero de ajuste fiscal y monetario. Es decir, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, para el gobierno no le toques el 2%, porque es clave en el proceso de desinflación, el 2% del dólar oficial. Sin duda, el Kroll al 2% jugó un papel importante en el descenso de la tasa de inflación y sobre todo en la tasa de inflación de bienes. El Kroll es fundamental, eso es lo que está ayudando, ha sido siempre la historia de Argentina, el ancla nominal del dólar oficial para desinflacionar. La apreciación también es muy notable en el mercado del CCL, es decir, que haya bajado en términos reales el dólar del CCL, que tenemos un dólar financiero de 1.300, similar al que había, qué sé yo, a fines del año pasado, no es fruto de un movimiento de capitales libres, sino de la intervención que hace el Banco Central al derivar hacia el CCL una porción importante de divisas del superávit comercial, además de mantener restricciones para el acceso al CCL
de quienes tendrían derecho a remitir dividendos y utilidades y repatriar capitales, pero no lo pueden hacer. El gobierno pone cada vez más condiciones para hablar de liberalización y reunificación cambiaria, es decir, para la salida total del cepo, y es entendible porque teme que si se llevara a cabo, probablemente se produciría un salto devaluatorio del tipo de cambio que se aplica a las importaciones y a las exportaciones con un consecuente impacto sobre los precios y la tasa de inflación. Bueno, hasta acá estamos bien, ¿no? Es un poco la obviedad de todo lo que dicen, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, Por ahora ahí. vamos a... Sí. No, ahí hay un diagnóstico común, me parece. Pero después empieza a diverger en algunas cosas. Claro, exactamente. Ahora va al tema Arriazu. Entonces lo pone directamente, ¿no? No sé si se ve ahí, lo tengo tapado por el graph, no, lo tengo ahí a Arriazu, lo voy a poner, Sí, 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 se ve. lo Tanto voy a es el poner temor. ahí está, perfecto, se ve bien ahí. Tanto es el temor que Ricardo Arriazu, el economista que más apoya la estrategia económica que viene aplicando el ministro Caputo, ha dicho que una fuerte devaluación podría provocar la caída del gobierno. ¿Se acuerdan cuando dijimos, che, Sí, tranca. tranca Arriazu, ¿no? Le quiere dar una mano a Milei y dice, che, si tocan el tipo de cambio, puede provocar la caída del gobierno. Bueno, por eso se enojó a Riazu, porque dice que le filtraron, que había que le filtraron la charla, que claro, no le habían dicho, que él había dicho que no fueran periodistas y había No, algún bueno, periodista que la grabó. Y... pero es Pero lo es que piensa, es lo que imposible piensa. igual. Sí, Hoy en sí, día claro. está todo filmado, o sea, absolutamente todo. ¿Cómo Claro, no? aparte, Si decís es lo algo, que piensa, es lo que sí. piensa. Ah, sí, sí. Bueno, alguien recordó que en enero de 2024 yo había posteado para eliminar la inflación, estamos hablando, ¿no? Este es el paper o el documento de Cavallo en su blog, cavallo.com.ar. Yo había posteado, para eliminar la inflación, lo más importante es evitar un nuevo salto cambiario antes de que se esté en condiciones de unificar y liberalizar totalmente el mercado cambiario. Esto es cierto lo que dice Cavallo. Él dijo, miren, vos tenés que, si va a haber un salto cambiario, tiene que ser de una vez y para siempre. Tiene que ser el momento en que vos unificás. La idea de corregir el tipo de cambio y seguir con cepo y todo eso, vas al desastre, no te sirve de nada. Lo hemos visto durante varias veces, lo hemos visto el año, ¿se acuerdan? El Sí, año sí. pasado, lo hemos visto en distintos momentos del gobierno de Alberto Fernández. Entonces dice, yo creo que a la afirmación de Ricardo Arriazu habría que agregarle una fuerte devaluación sin liberalización y unificación simultánea del mercado cambiario podría provocar una crisis de gobierno, ¿no? Bueno, está diciendo, es distinto, porque una cosa es si vos vas a liberar y a unificar el tipo de cambio y otra cosa es si lo único que haces es aumentar el tipo de cambio oficial para, qué sé yo, para transitoriamente pensar que le das más competitiva a la economía. Hago esta aclaración porque no descarto que más pronto que tarde el gobierno deba decidir la liberación y reunificación del mercado cambiario. El salto cambiario que ello supondría, lejos de reintroducir inflación galopante, puede marcar el inicio de un plan de estabilización definitivo, basado en la institucionalización de un sistema cambiario y financiero de competencia de monedas capaz de sostener indefinidamente en el tiempo. Ese es el corazón de la argumentación, ¿no? Este plan conseguiría no solo la eliminación total de la inflación, sino también una fuerte reactivación de la economía. Bueno, antes de explicar por qué creo que esto puede llegar a ocurrir, voy a analizar el panorama fiscal y la deuda del Tesoro en lo que resta de 2024-2025. Bueno, este es un poco el corazón de la presentación, ¿no? Respecto a la deuda del Tesoro, me parece que lo más interesante es esto. Lo que dice es, bueno, fíjense, estos son los vencimientos de la deuda pública. ¿Se está viendo ahí, Martín Claudio? Sí. Sí, se ve, se ve. Acá arriba se ve. Estos son los vencimientos de la deuda pública. Estos son todos los vencimientos que hay para 2024 y 2025, ¿no? De capital y de intereses, ¿no? Y una parte de los vencimientos es
deuda en pesos y otra parte es deuda en dólares. Dólar y peso. ¿Ok? Sí. Fíjense en 2024. En 2024 tenés en lo que queda vencimientos de deuda en dólares está sumando acá, de dólares queda poco, quedan 1.300 millones más 1.800 de intereses, quedan 3.000 millones de dólares, pero una parte te va a enviar 1.000 millones de dólares, te va a enviar el FMI, ¿no? Para pagarle al propio FMI, que todavía tenés estos pagos para el FMI, no sé, de intereses ahora, creo que es este mes, ¿no? Este mes el pago de intereses. Y después tenés esto de vencimiento en pesos. En pesos tenés un poquito más, tenés casi 7.500, 8.000 millones de dólares, pero de deuda en pesos, de acá a fin de año. Ahora, el problema es lo que hay el año que viene. El año que viene tenés vencimientos de deuda en dólares. Acá estamos en dólares. En total, por 29.000 millones de pesos. Está sumando acá capital más intereses, ¿no? 29.000 millones de pesos. Ahora, de deuda en pesos, valuada en dólares, tenés como 68.000 millones de pesos. Acá está, capital e intereses, ¿no? Ahora, el gobierno, obviamente lo que está preocupado fundamentalmente es por la refinanciación de la deuda en dólares. Si uno le saca todo el tema este de acá de organismos internacionales, acá le saca todo esto y se queda solo con el tema bonos, y a eso le sacás los bonos que están dentro del propio sector público, y tenés 8.000, 10.000 millones de dólares de vencimiento de deuda en dólares, ¿no? Que es el gran tema de los vencimientos de enero y de julio, cómo se va a hacer para pagar. Pero lo que plantea Cavallo es interesante, porque lo que dice es que los vencimientos de deuda en pesos, el gobierno está tranquilo porque los puede refinanciar tranquilamente mientras tenga el cepo, y es cantado que vas a refinanciar, porque esos pesos están y no tienen demasiadas opciones hacia dónde ir. Pero paradójicamente el mantenimiento del cepo te pone muchas dudas respecto a cómo vas a refinanciar la deuda en dólares, porque el Banco Central no acumula reservas, ¿no? Un poco es ese el argumento, Martín. Sí, tiene ahí otra paradoja, o sea, que realmente va a tener que subir la tasa de interés cuando abra el cepo, porque si no, ¿cómo va a refinanciar todo eso? Y Claro. eso es algo que, bueno, no se tiene en cuenta, porque hay muchos otros obstáculos en el medio y se hablan de otras cosas, pero bueno, una vez abierto el cepo y con la cantidad de deuda que hay, porque no olvidemos que los pasivos remunerados no desaparecieron, sino que se cambiaron de lugar. Y bueno, eso sigue ahí. Entonces necesitaría mucho crecimiento para recaudar más y poder, digamos, hacer sostenible esa cantidad de deuda tan grande sin que se le escape demasiado la tasa de interés. Que Pero por hoy eso, es pero positiva. vos crees que, Martín, vos crees que, digamos, con la tasa de interés es el instrumento, digamos, primero es el único instrumento y te parece un instrumento que puede funcionar bien si abren el cepo, porque Cavallo lo que está diciendo es, abran el cepo, no descarto que más temprano que tarde lo estén abriendo, pero al mismo tiempo te están dando esto de que tenés una deuda en pesos tan grande, que, digamos, vos liberas el cepo y cómo haces. Y Te sí, pregunto a vos si con la tasa de interés te parece suficiente y si tiene algún otro instrumento para que no se le vuele todo y no, una vez porque abierto. no, o sea, va a tener va a tener que jugar como juegan todos los bancos centrales del mundo y todas las monedas del mundo, con la tasa de interés es que vos No, generás está un bien, incentivo para pero hacer la esto moneda. es la Argentina que todo el mundo busca dólares, no es como todos Y los es que lugares del no mundo. debería, el gobierno apunta a que no pase eso. Si todos quieren dólares después de abrir el cepo, y estamos en problemas, o sea, no tienen que todos querer dólares. ¿Por qué? Y porque tiene que ser mala opción, tiene que ser mal negocio estar en dólares. O sea, o sea, si no hay un excedente de pesos, bueno, es como dice mi ley, debería, aunque quieran dólares, es como un revólver sin balas, no tienen pesos.
Pero en un momento tiene que volver la demanda de dinero, digamos. Si nunca tenés demanda de dinero, digamos, nunca se va a estabilizar esa moneda. Vuelvo al tema este y con esto concluye Cavallo. ¿Por qué está diciendo esto? Dice, parece paradojal, pero la existencia del cepo cambiario y financiero que facilita la refinanciación de la deuda en pesos a vencer a lo largo de 2025, lo que le decía, tener como 66.000, 67.000 millones de dólares de deuda en pesos que te vencen el año que viene, y el cepo te facilita la refinanciación de la deuda en pesos a vencer el año que viene. Pero al mismo tiempo, el cepo dificulta la refinanciación de la deuda en dólares. Por la caída de reservas, con cepo no acumular reservas. Es así. Quedó demostrado. Lo hemos mostrado varias veces el gráfico de que en qué momento acumulaste reservas y cuando no tenías cepo. Y en qué momento perdiste reservas cuando estás con cepo. Al mismo tiempo, el cepo dificulta la refinanciación de la deuda en dólares por caída de las reservas y mantenimiento del riesgo país a niveles muy altos. Es decir, porque no puedes volver a los mercados. Dificultades para refinanciar la deuda en pesos puede llevar a la necesidad de flexibilizar la política cambiaria. Bueno, si tenés dificultades con la refinanciación de deuda en pesos, bueno, tenés que jugar con la política monetaria. Con la política monetaria ofrecerás más tasa de interés, habrá un poco más de peso dando vuelta. Está bien. Ahora, dificultades para refinanciar la deuda en dólares puede llevar a un default. Entonces dice, por esta razón es que yo creo que tanto el presidente como el equipo económico pueden llegar a convencerse que, lejos de provocar una crisis, la liberación y reunificación cambiaria como punto de partida de un plan de estabilización con plena institucionalización de un sistema cambiario y financiero de competencia de monedas es el reaseguro del éxito macroeconómico del gobierno. Bueno, esto es lo que dice Cavallo. Me parece que no es lo que va a hacer ni Caputo ni Milei. Milei lo dijo ayer, digamos, lo repite siempre, no nos vamos a apurar. No vamos a levantar el cepo, no vamos a hacer medidas drásticas, lo vamos a hacer todo paso a paso, a su tiempo y a su justa medida, ¿no? Lo que pasa es que hay Maxi corre el reloj del posible default. Te lo está diciendo Cavallo, lo dijo la semana pasada Moody, digamos, el tema del probable default. Si no tenés dólares y no tenés salida al mercado por el riesgo país está en 1.400 puntos, ¿cómo haces? Mira, yo creo que el gobierno, insisto, el tema del default es un poco lo que decía Martín. El tema del default, yo creo que el gobierno va a hacer cualquier cosa. ¿Se acuerdan cuando yo le conté que Martín Redrado le había dicho que Kirchner le había dicho a Martín Redrado? Esto me lo contó Redrado, aparte, caducó me dijo, antes de caer en default, vendo la Quinta de Olivos. ¿Qué le había dicho? Que le había dicho Kirchner, ¿no? A Redrado. Aún así, todo el tiempo estaba si Kirchner iba a caer en default, si Cristina iba a caer en default. Usaron todas las reservas del Banco Central para pagar. Y el Banco Central se quedó sin dólares y se autocondenaron, ¿no, Martín? Sí, se quedaron sí. sin dólares, es decir, no tenían más nada. Tuvieron que devaluar en 2014 para recuperar algo de reservas del Banco Central. Se les aceleró la inflación de 25 a 40 y con esos dólares un poquito que recuperaron pudieron pagar los vencimientos de deuda 2025 y dejar el gobierno sin caer en default. Uno dirá después más que decían, no estaban en default. El problema de los fondos buitres. Pero todos los bonistas que habían entrado al canje, todos cobraron. ¿Y con qué cobraron? Y con las reservas del Banco Central. Ahora banquen ahí un segundo. Un toquecito, ¿eh? Sí, sí. Yo, no sé, a ver, Martín, yo lo que digo además es, supongamos que está bien,
Milei sigue de largo, entonces, bueno, dice, tengo un repo, saco un repo, pago la deuda que se viene en enero, pero después, en julio, tiene otra deuda grande en dólares. Y no solamente eso, va a tener una deuda por el repo y, digamos, se le siguen acumulando los pasivos. Entonces el riesgo país no va a bajar y ¿cómo salís de eso? ¿No? Digo, está bien, suponete pagás en enero y después ¿cómo seguís? Y es que el gobierno, la ¿Qué respuesta vas a del estar gobierno es, esperando? ¿Que gane Trump? Digamos, o sea, la política económica del gobierno, ¿qué va a hacer? ¿Que gane Trump? sí, bueno, algunos critican eso porque, digamos, la respuesta del gobierno es, mira, hay varios problemas en la Argentina, ¿no? Muchos problemas macroeconómicos. Entonces, yo le pongo prioridad ahora al de la inflación. Y no me preguntes por los dólares, porque mañana no vence la deuda. Entonces, ahora yo priorizo la inflación, que sí la tenemos ahora, y como falta, y yo sé que aparte con un repo puedo tirar 6 meses más, o sea, de enero a julio del Claro. año que viene puedo tirar. Entonces, como que el gobierno te dice, no me jodas ahora con ese tema, o sea, falta todavía. Ahora yo estoy con lo de la inflación y lo otro lo veremos después. Y te dice que tiene tiempo, o sea, que tiene el repo posible para comprar 6 meses más de tiempo. Y el mercado no le alcanza eso. No le alcanza eso de, bueno, está bien, me quedo tranquilo 6 meses más. Es no, decime ahora cómo vas a hacer. Y al gobierno como que le jode que le hablen de eso ahora. Solo quieren que miren lo de la inflación y el superávit.